Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. Nueva York. Otoño. Había comenzado a caer una lluvia ligera que rayaba las ventanas de Torre Hudson como lágrimas silenciosas. Las hojas quemadas de octubre, arrastradas por el viento, se arremolinaban al pie del rascacielos. Dentro, la atmósfera era todo menos otoñal. Era tensa, aguda y tirante, como la última nota de un concierto suspendida en el aire. En piso 43 la sala de conferencias se extendía a lo largo, amueblada con muebles sencillos y caros. Madera oscura, cuero italiano, una mesa de nogal pulida como un espejo. Grandes ventanales daban al horizonte de Manhattan, donde los reflejos del crepúsculo iluminaban los edificios circundantes. La luz dorada del sol poniente jugaba contra las paredes de cristal, creando patrones cambiantes en el suelo que parecían latir. Alrededor de la mesa, 12 miembros de la junta directiva de Goldhawk Industries sentados en atento silencio, algunos con los brazos cruzados, otros inclinados sobre sus tabletas o bolígrafos Montblanc. Nombres temidos en el mundo empresarial. Fortunas que se extienden a lo largo de generaciones. Su lenguaje, rentabilidad, crecimiento, poder. El ambiente era formal, casi gélido, las palabras fluían con parsimonia. Cada sonrisa era estratégica, cada asentimiento calculado. Al final de esta tabla, Richard Kalewa. A sus 52 años, tenía el porte de un conquistador y la elegancia de una bestia salvaje. Su cabello gris, perfectamente recortado, y sus ojos azules, de acero, ocultaban sus arrugas. Su traje azul medianoche caía con precisión quirúrgica. Sostenía una taza de café en la mano derecha, no para beber, sino para afirmar su autoridad, como si blandiera un cetro invisible. Richard acababa de terminar su presentación sobre la adquisición de Virexon Ltd., una compañía farmacéutica extranjera con un supuesto potencial explosivo. Una presentación fluida y controlada, acentuada por elegantes gráficos y proyecciones eufóricas. La sala respondió con un aplauso moderado, como es habitual en las esferas de poder, entusiasmo discreto, nunca abrumador. Todos parecían convencidos. O mejor dicho, nadie se atrevió a cuestionar al rey sentado a la cabecera de la mesa. Excepto ella. En el otro extremo, casi invisible con su traje burdeos, estaba Lisa Morgan, 26 años. Piel morena, ojos color obsidiana, postura erguida. Lo observaba todo, prestando atención a cada detalle. Solo había hablado 2 veces desde que comenzó la reunión. Pero ahora levantó la mano con calma. Un gesto sencillo. Pero en este contexto, resonó como una ruptura en la gélida armonía de la sala. Una pregunta, dijo con voz tranquila pero firme. El silencio que siguió fue breve, pero denso. Algunos voltearon la cabeza, sorprendidos de que se atreviera a hablar. Richard levantó una ceja y una sonrisa burlona colgaba de sus labios como una fina cuchilla. Claro, señorita Morgan. Díganos su punto de vista. Su tono era casi benévolo. Casi. Pero en sus ojos ya brillaba un destello de condescendencia, como si esperara la torpeza de un principiante. Una forma de brillar, sin quemarse. Elise se levantó lentamente. Conectó su dispositivo al sistema de proyección. La pantalla principal cambió. Aparecieron gráficos complejos. Números. Anotaciones. Datos con referencias cruzadas. Pasó las páginas lentamente, deteniéndose en línea 47. Una celda se iluminó en rojo. Lo siento, pero este punto es una trampa, dijo con calma, señalando la línea con el dedo. Su voz resonó por la habitación, clara como una cuchilla rozando la piel. La sonrisa de Richard se desvaneció al instante, como si acabara de sentir el suelo moverse bajo sus pies. ¿Disculpe? Dijo con la voz un poco más tensa. Elise no respondió de inmediato. Se giró ligeramente hacia los demás miembros del consejo. Varios fruncían el ceño. Un murmullo de preocupación recorrió la sala. Ella desarrolló. La línea 47 se refiere al ajuste de activos y pasivos de la filial de Virexon registrada en Johannesburgo. Salvo que, según los registros públicos sudafricanos,
Esta filial, en procedimientos de disolución por blanqueo de capitales y malversación de fondos públicos. Nada de esto aparece en la diligencia de vida oficial. No es un error. Es un encubrimiento. Un silencio invadió la sala. Richard agarró su taza de café con tanta fuerza que un leve tintineo de porcelana rompió el aire. No dijo nada. Su rostro se endureció. Elise lo miró fijamente a los ojos. Puede que solo sea un analista junior para ti, pero he comprobado mis fuentes. Y lo he documentado todo. Este proyecto no puede seguir adelante. A menos que quieras arrastrar a todo el consejo a la complicidad en un fraude internacional. Se dijo. La habitación se congeló. Explícate, preguntó Richard bruscamente, con los dientes apretados y la mirada fija en Elise con la frialdad de un hombre que siente que se le escapa el control. La habitación se congeló. Elise se levantó lentamente, sin prisas. Se alisó la arruga de su chaqueta burdeos, respiró hondo y luego miró con calma a los miembros de la junta, uno por uno, como si fueran jurados y ella, una abogada lista para defender su caso. Su voz no tembló. La empresa que desea comprar, Virexon Ltd., está en proceso de disolución en Sudáfrica por lavado de dinero. Está escrito con letra clara y concisa en los registros financieros del Tribunal de Distrito de Gauteng, archivado con el número B3471. Ya lo sabes. Y aún así. Dio un paso hacia la pantalla. Un gráfico seguía parpadeando, la línea 47. Señaló una nota al pie. Usted decidió camuflarlo en una nota a pie de página, rebautizando el asunto simplemente como una oportunidad estratégica vinculada a riesgos emergentes. Su voz se endureció. Esto es fraude. No solo es arriesgado. Es ilegal. Una exclamación de sorpresa, casi colectiva, recorrió la sala. El director legal Martin Klein, un hombre habitualmente impasible, se puso furioso. Le temblaban ligeramente las manos mientras tecleaba nerviosamente en la pantalla táctil. Otro concejal intercambió una mirada preocupada con su vecino. Pero Richard no se movió. Se incorporó lentamente en su silla de cuero negro, con los codos apoyados en la mesa y los dedos entrelazados bajo la barbilla. ¿Estás insinuando que le mentí intencionalmente al consejo?, preguntó con voz fría. Elise no parpadeó. No, respondió ella. Ella hizo una pausa. Un escalofrío recorrió la habitación. Afirmo que construiste una fachada deliberadamente. Y tengo la prueba. Un profundo silencio, como un abismo, se abrió entre los dos extremos de la habitación. No más crujido de papel. No más clics de bolígrafo. Ni una sola respiración visible. Entonces, con un movimiento repentino, Richard se echó a reír. Una risa seca, nerviosa, casi histérica. ¿Crees que puedes derrotarme con tus 2 meses de experiencia, tus presentaciones de PowerPoint y tu diploma de Yale enmarcado? Dijo con una sonrisa venenosa. ¿Crees que el consejo te creerá? Solo eres un peón. Un detalle. Ni siquiera existes en este juego. Elise no se inmutó. Lentamente, sacó un memoria USB sacó plata del bolsillo interior de su chaqueta y la colocó frente a ella, en el centro de la mesa. El pequeño objeto metálico parecía brillar bajo la luz dorada del techo como un arma cargada. No, respondió ella, pero el fiscal general del estado me creerá. Un largo escalofrío recorrió la habitación. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como un cuchillo. Richard palideció, pero se obligó a sonreír. Aún así, una gota de sudor se deslizó lentamente desde su sien hasta la mandíbula. Porque él entendió. Elise no estaba allí por casualidad. Ella no era una cualquiera. Ella no era la joven y ambiciosa recluta que había mirado con una media sonrisa en la primera entrevista. Era el resultado de años de silencio, dolor, trabajo duro, noches de insomnio estudiando las fallas del sistema. Una grieta imperceptible que se había convertido en una falla enorme bajo sus pies. Ella era la hija de Derrick Morgan. Un nombre que Richard no había escuchado desde entonces, 15 años, pero que nunca había olvidado. Derrick. El sindicalista inflexible de Newark. El que se opuso a su proyecto inmobiliario en el norte de la ciudad. El que se atrevió a denunciar los sobornos pagados a las autoridades locales para destruir un barrio obrero bajo el pretexto de la renovación urbana.
Richard había ganado esta batalla. Oficialmente. El edificio se había construido. Los contratos se habían firmado. Pero entre bastidores, un hombre lo había perdido todo, su trabajo, su casa, su dignidad. Un año después, Derrick fue encontrado muerto en su casa, víctima de un ataque cardíaco. Su viuda, Gracia, habían criado a su hija sola, en un barrio carcomido por la pobreza y las promesas incumplidas. Y aquí estaba esa chica hoy. Heterosexual. Inquebrantable. Elise lo miró directamente a los ojos. Su mirada no era la de una niña herida. Era la de una mujer moldeada por la injusticia, armada por la memoria y cargada de una fe inquebrantable en lo que es verdad. Ella no habló por su padre. Ella habló por todos aquellos a quienes Richard Calloway había aplastado en nombre de la ambición y el poder. Y concluye, con una lentitud casi solemne. No vine aquí a vengarme. Vine a decirte que tu tiempo se acabó. Hubo silencio una última vez. Entonces, uno de los miembros del consejo, una mujer que hasta entonces había permanecido en silencio, presionó lentamente un botón. Martín, le dijo al director jurídico, quiero que esta reunión se suspenda de inmediato. Y que todo lo que acaba de decir se verifique. Palabra por palabra. Y por primera vez en 15 años, Richard Calloway sintió miedo. Miedo real. En los días siguientes, el asunto estalló como una detonación en los medios de comunicación. CNN abrió su noticiero vespertino con el rostro de Richard Calloway, antes considerado un genio financiero, ahora asociado con la palabra fraude. Bloomberg emitió un especial titulado El Imperio Calloway, ascenso, manipulación y caída. El New York Times publicó un artículo en portada titulado Un analista de 26 años está revolucionando a uno de los directores ejecutivos más poderosos de Wall Street. La unidad USB de Elise era una mina de oro, contenía mucho más que números. Exponía toda una arquitectura de mentiras, tejido pacientemente a lo largo de los años. Transferencias offshore a cuentas bancarias en Singapur. Correos electrónicos intercambiados entre Richard y funcionarios corruptos en el extranjero. Informes financieros alterados deliberadamente. Y sobre todo, testimonios internos anónimos, denunciantes que, inspirados por el coraje de Elise, habían revelado lo que sabían, sin que Richard lo sospechara. El FBI abrió una investigación urgente a la tercera mañana tras la revelación. Agentes federales, escoltados por alguaciles, entraron en las oficinas de Industrias Goldaup. Se incautaron documentos. Se clonaron servidores completos. Torre Hudson, que en su día fue un símbolo de poder, se convirtió en el epicentro de un escándalo financiero nacional. El precio de las acciones de Goldaup cayó un 46% en menos de una semana. Los inversores, presas del pánico, retiraron sus fondos. Las instituciones que anteriormente habían sido socios leales suspendieron su cooperación. La Comisión de Bolsa y Valores, SEC, inició su propia investigación. Richard Calloway, acorralado, dio una conferencia de prensa de emergencia. Su rostro, tan confiado a menudo, esta vez parecía abatido, casi envejecido. Anunció su renuncia inmediata, alegando presiones irrazonables y rumores maliciosos, pero el daño ya estaba hecho. El fiscal general del estado de Nueva York anunció formalmente los cargos por fraude fiscal, falsificación de documentos contables, manipulación del mercado y obstrucción de la justicia. Algunos miembros de la Junta, intentando salvar sus carreras, alegaron ignorancia. Otros defendieron a Richard, describiéndolo como un visionario incomprendido. Pero ante la evidencia recopilada metódicamente, sus palabras se desplomaron como fichas de dominó en la arena. Elise rechazó varias ofertas. Corporaciones multinacionales le ofrecieron puestos millonarios. Fondos de inversión le ofrecieron acciones. Incluso una empresa de Silicon Valley intentó reclutarla como directora de ética. Pero ella tenía otros planes. Unos meses más tarde, en un loft renovado de Brooklyn, fundó Aspiración de la Verdad, una firma independiente de consultoría en investigación especializada en cumplimiento ético, transparencia financiera y formación de jóvenes analistas involucrados. Trustpilot no era solo una empresa, era un movimiento. Cientos de estudiantes de Harvard, Columbia y Wharton solicitaron plaza. Varias ONG colaboraron con ella. Los gobiernos locales comenzaron a asesorarla sobre prácticas de gobernanza ética.
¿Su equipo? Una generación de jóvenes brillantes, diversos y honestos que no veían a los negocios como una herramienta de dominación, sino como una palanca para la transformación social. Poco después del lanzamiento de Trudspire, Oprah Winfrey la contacta. La entrevista, transmitida en más de 80 países, causó sensación. Sentada frente a Oprah, Elise habló sobre su padre de Rick Morgan, de su madregracia desde el modesto apartamento de Newark donde había aprendido a leer con los libros de segunda mano que su madre coleccionaba de la biblioteca pública. Habló de sus años en Yale, donde se había sentido invisible en las aulas de las universidades de la Ivy League. Y habló sobre todo del día en que se dio cuenta de que, la verdad no basta si no se dice alto, directo y claro. Oprah la apodó la nueva conciencia del mundo empresarial. Todas las mañanas, Elise pasaba por allí, Torre Hudson, el edificio donde todo había cambiado. Ella miró hacia las oscuras ventanas del piso 43. Ella no sonreía por triunfo. Ni por orgullo. Pero por dignidad. Porque sabía que lo que había logrado ese día no era un simple acto de valentía. Fue justicia retrasada. Una justicia silenciosa para todos los de Rick Morgan de este país. Para todos aquellos a quienes los poderosos aplastan en los márgenes de informes y decisiones opacos. Elise Morgan había demostrado que la verdad puede esperar. Pero que nunca se doble.